Mateo 27:32 en adelante. Y saliendo, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le insultaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y desciende ahora de la cruz. De la misma manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo: A otros salvó, y a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrelo ahora si lo quiere, porque él dijo: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, cuando lo oyeron, decían: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó con vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a salvarlo. Mas Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que dormían fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, cuando le vieron y el terremoto y las cosas que sucedían, tuvieron gran temor y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole y ayudándole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora bien, ante la afirmación por parte de algunos cristianos de que los judíos mataron a Jesús, podemos decir lo siguiente: la responsabilidad
de la muerte de Jesús es muy compleja. Según los relatos del Nuevo Testamento, la muerte de Jesús fue el resultado de una combinación de factores y de actores, incluyendo la traición de Judas, uno de los discípulos de Jesús, la detención y juicio ante el Sanedrín, autoridad religiosa de la época, la entrega de Jesús a las autoridades romanas por parte de los líderes religiosos judíos, la crucifixión ordenada por Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea, ante una multitud gritando: crucifíquele. No se puede atribuir entonces la responsabilidad a todos los judíos. La afirmación de que los judíos mataron a Jesús es una generalización que no se sostiene históricamente. La mayoría de los judíos en Jerusalén y en todo el mundo no estuvieron involucrados en la muerte de Jesús. El antisemitismo ha utilizado esta narrativa para justificar la persecución. Desafortunadamente, la acusación de deicidio ha sido utilizada históricamente para justificar la persecución y odio hacia los judíos, lo que ha llevado a terribles consecuencias. Por eso podemos decir tres cosas. Número uno, la muerte de Jesús ya estaba anticipada por Dios, que era necesario que Él muriera. Quiere decir que era la voluntad de Dios. Número dos, los judíos sí se dieron cuenta que Jesús no cumplió con los requisitos que decía la Torá acerca del Mesías, tal cual como ellos lo interpretaban, que era literalmente. Quiere decir que la afirmación de que Jesús era hijo de Dios, para ellos era blasfemia y debía morir. Número 3, en realidad Jesús primero fue traicionado por uno de los suyos, después acusado por los líderes judíos de la época y ejecutado por los romanos ante una multitud que gritaba: crucifíquenlo. Ahora vamos a ver qué dice el Talmud y qué pensaban los rabinos de la época acerca de Jesús. En el Sanedrín, el número 43a, dice: la víspera de la Pascua colgaron a Jesús, Yeshua. Un heraldo salió delante de él durante 40 días diciendo: saldrá para ser apedreado, porque ha practicado la brujería y ha desviado a Israel. Cualquiera que sepa algo en su favor, que venga y lo declare. Eso seguramente lo decían para buscar testigos para acusar a Jesús. Otro texto del Sanedrín dice: ¿hasta cuándo estarás burlándote de mí, incluso con respecto a rabo de rábano? Uno no puede confiar en ti. Yeshua responde y dice: ¿quién se burla? Aquel que se burla de los sabios. Está escrito: un reproche para los burlones y un castigo para los necios. Proverbios 19:29. ¿Y quién es castigado con azotes? Aquel que se burla de los sabios. Yeshua responde: yo no he hablado mal de los sabios, o sea, de los fariseos y saduceos de la época, sino de Yeshua, hijo de Pandera, responde otro fariseo, que aprendió hechicería en Egipto y dijo: yo soy el Hijo de Dios. Talmud de Babilonia 107b. Los textos del Talmud de Babilonia, específicamente el Sanedrín 43a y Sanedrín 107b, narran eventos y percepciones sobre Jesús, sobre Yeshua. Pueden relacionarse con varias partes del Nuevo Testamento. Algunos posibles vínculos de Sanedrín 43a y de Sanedrín 107 están los evangelios, la narrativa del juicio y la ejecución de Jesús. Se puede comparar también con los relatos de los evangelios de la pasión de Cristo, del evangelio sináitico, o sea, de los tres primeros, Mateo, Marcos, Lucas, sin meter a Juan, porque todos sabemos que Juan es una historia contada, pero
con un enfoque distinto. Ambos relatos mencionan la crucifixión de Jesús y la participación de las autoridades judías de la época. En Sanedrín 43a y en Sanedrín 107b del Talmud de Babilonia. Entonces podemos ver cómo pensaban los judíos de la época acerca de Jesús. Pensaban que era un hechicero, pensaban que era un brujo, pensaban que estaba desviando al pueblo de Israel a una doctrina, a una enseñanza distinta a la de la Torá. Pero en realidad Jesús venía era a legislar la Torá, es decir, a interpretar correctamente la Torá. Entonces, podemos ver acusaciones de hechicería, acusación de practicar brujería por parte de Jesús, según los rabinos y los sabios saduceos, fariseos de la época. Pero los padres no llevan el pecado, los hijos no llevan el pecado de los padres. Es decir, nosotros no podemos acusar a los judíos actuales de esta época por pecados que cometieron sus padres, sus antepasados, porque los judíos de esta época no tienen nada que ver con eso. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que en estos relatos se menciona específicamente a testigos, personas que venían a ser testigos en contra de Jesús. ¿Y de qué acusaban a Jesús? A Jesús lo acusaban de brujería, de hechicería, lo acusaban de desviar a los judíos de la Torá y lo acusaban de proclamarse el Hijo de Dios y de creerse el rey de los judíos, de autoproclamarse el Mesías, el ungido de Dios. Entonces ellos sabían por la Torá que Jesús no podía ser el Mesías porque el Mesías debía liberarlos de la ocupación que tenía Jesús, que tenían los romanos ante Jesús. Entonces podemos ver la muerte de Jesús como parte del plan de Dios. En la teología cristiana, la muerte de Jesús se considera un evento necesario y predestinado por Dios para la salvación de la humanidad. Esto se basa en los textos bíblicos como Isaías 53:5. Dice, pero fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, pues envió a Jesucristo a morir por nosotros. Entonces vemos que era plan de Dios. Número 2, la interpretación judía de la Torá y la identidad de Jesús era distinta a la interpretación que nosotros tenemos ahora acerca de Jesús. En el contexto judío, la Torá establece los requisitos y expectativas para el Mesías. La afirmación de que Jesús era el Hijo de Dios se consideraba blasfemia. En Levíticos 24:16 podemos ver eso. Los líderes religiosos judíos de la época no reconocieron a Jesús como el Mesías esperado, ya que su mensaje y acciones no se ajustaban a las expectativas que decía la Torá. Número 3, la responsabilidad de la muerte de Jesús fue el resultado de la combinación de muchos factores, entre ellos la traición de Jesús, de Judas, que fue uno de sus discípulos, la acusación por parte de los líderes judíos y entrega a los romanos, la ejecución de Jesús por las autoridades romanas ante una multitud que gritaba, crucifíquele, crucifíquele. Para terminar, la muerte de Jesús
es un evento complejo que ha sido interpretado en diferentes maneras en la historia. Es importante considerar las perspectivas teológicas e históricas para entender su mejor significado y contexto. Jesús tenía que morir y eso nadie lo iba a evitar, ni tampoco a interrumpir, porque Dios en su soberanía lo había establecido en la Torá, que así tenía que ser. Por tanto, ningún humano podía detener lo que el Señor había establecido. Entonces, los seres humanos fueron instrumentos de Dios para que se hiciera su voluntad y Jesús pudiese morir por el pecado de toda la humanidad. Los judíos no mataron a Jesús. Una anciana muy sabia decía, los judíos no mataron a Jesús. Todos nosotros matamos a Jesús con nuestros delitos y pecados. Así que dejemos ya de acusar a los judíos de matar a Jesús, porque sabemos que el Señor Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay ni uno justo, no hay ni uno que haga lo bueno, dice la palabra del Señor. Todos somos pecadores y Jesús murió por todos los pecadores. Por tanto, el responsable de la muerte de Jesús somos todos nosotros. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.